Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente le agradecemos la presencia. Para nosotros es muy importante, como organismo, como la Oficina Anticorrupción, poder tener tantas personas presentes. Y bueno, en esta oportunidad tengo el privilegio de poder moderar a dos profesionales de nuestra ciudad con prestigiosos cargos dentro de la justicia federal, como es ser secretarios federales de primera instancia. Voy a darles a conocer, si bien ya lo tienen, el currículum de la doctora Jessica Larregain. Ella es secretaria del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia y ha tenido el gesto de sintetizar su extenso currículum, al igual que el doctor Mazzucco, y que a continuación paso a leerles. Ella es PH Candidate, doctoranda, lo cual significa candidata a doctora, abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra, es escribana pública, tiene posgrados internacionales en Derecho Constitucional, Defensa de Derechos Humanos, Dogmática Penal, entre otros. A continuación, voy a leerles el currículum del doctor Damián Mazzucco, que también es secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia. Él es diplomado en Derecho Penal, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la Cátedra de Práctica Profesional 2. Es coordinador regional de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y a continuación ellos van a desarrollar como temario general, pero lo van a ir delineando en distintos aspectos, la trata de personas, lineamientos desde la justicia federal. A continuación con ustedes la doctora Larregain. Bueno, buenas tardes a todos. Tratamos de hacer una síntesis porque el tema de trata es muy abarcativo, así que vamos a tratar de dar ideas centrales como para que se puedan llevar a cabo a sus casas. Cuando Ana María, menor de edad, dio a luz en un hospital, el personal sanitario avisó a sus familiares y contactó con la Fiscalía para investigar las circunstancias de su embarazo. Su bebé había nacido muy enfermo, como consecuencia de la sífilis que padecía su madre. Ana María guardó silencio. Fue su madre quien alertó de que la menor había sido captada por una red de trata. La joven sentía miedo. Tenía muy presente que en las fiestas organizadas por su captor participaban policías de la zona, con lo que tanto ellas como el resto de las niñas eran obligadas a mantener relaciones sexuales. Sentía que no podía esperar ayuda alguna de las autoridades locales. La historia de Ana María es una de las tantas historias de trata. ¿Esto se puede pisar? ¿O hasta acá es? ¿Hasta ahí? Ah, ok. Sí. El 30 de julio de todos los años se festeja o se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Este día fue instaurado por la Asamblea General, que es el órgano deliberativo de Naciones Unidas, a partir del año 2013. Esto se produjo para que la comunidad en general tomara conciencia del flagelo de la trata de personas y la condición de vulnerabilidad y de precariedad en que se encontraban las víctimas de trata. Acá tenemos un mapa a nivel internacional de cómo se produce la trata de seres humanos en el mundo. Ustedes pueden observar las distintas flechas que no vamos a desarrollar porque es muy amplio. Pero básicamente lo que vamos a decir es que la materia de trata de personas se encuentra en auge en la agenda del siglo XXI como uno de los pilares. ¿Por qué? Porque la trata de personas es
expansiva, se extiende hacia todos los países, hacia las distintas jurisdicciones y se amolda a las distintas realidades de cada uno de los países y de cada una de las provincias. Es muy maleable. Es necesario que los estados no solo tomen acciones en determinados organismos, sino que se articulen acciones coordinadas, no solo entre esas organizaciones que se establecen en los países o en las políticas de Estado, sino también a través de la órbita internacional. Porque como sabemos, la trata de personas forma parte de lo que se denomina crimen organizado, que son aquellos delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la venta de armas ilegales, la venta de órganos, que es muy común que se dé en esta era en la Darknet. No sé si escucharon hablar de la Darknet. ¿No escucharon hablar de la Darknet? ¿Sí? Bueno, pasa. Bueno, la trata de personas y la corrupción se encuentra íntimamente relacionada, la corrupción con la trata de personas, porque se ha descubierto en los últimos estudios de los últimos años que la corrupción tiene una incidencia directa en la producción de la trata de personas. ¿Pero qué entendemos por corrupción? Cuando un ciudadano común o una persona piensa en corrupción, lo hace en términos políticos y piensa, una persona se enriqueció ilícitamente, no puede justificar cuáles fueron sus bienes, etc. Pero la corrupción es mucho más amplia que eso. La corrupción puede consolidarse en aspectos económicos, en aspectos sexuales, en aspectos políticos y, como dijeron las disertantes anteriores, la moneda de cambio de la corrupción no solo es el dinero, sino también es el poder y es el sexo. Uno de los aspectos más importantes de la trata de personas, que es la explotación sexual. Entonces, la corrupción es necesaria en toda la cadena criminal. Como decían los expositores anteriores, nosotros tenemos una entrega, una captación, un traslado, un acogimiento, o una recepción y un acogimiento y una explotación. Entonces, para que sea posible esto, es necesario que exista connivencia de los poderes públicos, de los funcionarios públicos. Y también es necesario tener un sistema de justicia que sea fuerte, que sea transparente, que esté destinado a proteger la integridad y los derechos humanos de las personas víctimas. ¿Por qué? Porque la trata de personas vulnera aspectos esenciales de la vida de una persona. La dignidad, que es el aspecto más importante, como la vida, la libertad y otros derechos humanos que constituyen el núcleo duro de lo que se denominan derechos humanos y que configuran lo que se denomina a nivel internacional Ius Cogens, que fue receptado por la Convención de Viena del 69 como la costumbre jurídicamente vinculante, que debe ser respetada por todos los estados del mundo. Por eso, todos los tratados que tienen cláusulas en este sentido tienen cláusulas que son dispositivas a nivel de los estados, es decir, que se aplican de manera inmediata sin necesidad de una sanción legislativa que lo incorpore al derecho público interno. Bueno, ¿cómo se pueden manifestar estas conductas de corrupción con relación a la trata? También hicieron alguna mención las exponentes anteriores y tenemos la falsedad documental. ¿Por qué? Porque se falsifican DNIs de menores para poder ingresar al país, se falsifican o se adulteran permisos o se dan permisos precarios a través de las autoridades migratorias, o también en este sentido las autoridades migratorias, vamos a decirlo en términos genéricos, hacen la vista gorda de cuando trasladan a víctimas de un país a otro. Sobre todo nosotros tenemos zonas calientes como sería la Triple Frontera, Paraguay, y es necesario una actitud
transparente y una actitud activa de las fuerzas de migración. Entonces, cobros periódicos de dineros o favores sexuales como moneda de cambio, avisos a las redes de trata, es decir, dan aviso a los sujetos que forman parte de la red de trata de que se están haciendo investigaciones sobre ellos, de que se van a ordenar allanamientos para que limpien el lugar. También la inactividad judicial y la impunidad, las actas de los testigos falsos, las amenazas a las víctimas y testigos. Nosotros debemos recordar que Argentina, en cumplimiento de tratados internacionales, ha legislado en materia de víctimas y de testigos, porque es muy importante en este tipo de delitos, porque después sufren represalias por haber efectuado denuncias y las víctimas, ni qué hablar. Entonces, la pasividad del Estado, porque no solo son conductas activas, sino que también son conductas omisivas, el encubrimiento, la obstaculización o la connivencia, y aquellas situaciones que son mucho más gravosas, que son situaciones donde los propios funcionarios públicos son quienes ejercen las acciones típicas de la trata. ¿Qué pasa con los juicios sobre tratas de personas? Se hizo un estudio entre el año 2009 y 2020. Nosotros tenemos determinadas asociaciones que son muy importantes en materia de trata, que una es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Fiscales, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y también la... ¿cómo se llama? La Protec. Perdón, se me había olvidado. Justamente. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta investigación? Que de las condenas de trata, solo el 1,9% eran funcionarios públicos. Y un dato relevante es que el 96% de esos funcionarios públicos intervenían en la fase de la explotación, es decir, un agravante de la trata de personas. Nosotros tenemos que recordar que si hablamos de explotación sexual, en los lugares donde se ejerce la prostitución o en los lugares donde se realizan los denominados pases, las víctimas, para poder trabajar, tienen que tener libretas sanitarias. Y estas libretas sanitarias se coloca, digamos, el título de damas de sala. Y es muy llamativo que para ser dama de sala se tienen que hacer controles ginecológicos y tienen que cumplir con la ley de profilaxis. ¿Sí? ¿Pasa? Bueno, como decíamos recién, la trata de personas y la corrupción se puede dar a través de actos aislados de funcionarios públicos o puede ser a través de actos de corrupción sistémica. La desarticulación de este tipo de conductas requiere un abordaje integral y el compromiso de todos los sectores del Estado y de las organizaciones públicas o las asociaciones sin fines de lucro. Bueno, vamos a hablar del marco normativo. El marco normativo actualmente está relacionado la materia de trata de personas con corrupción y con género. Son tres aspectos que se articulan y se van relacionando progresivamente. Sí, dale. Bueno, el marco normativo en materia de trata de personas, una de las más importantes es la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que tiene entre ellos el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, porque tenemos que ser conscientes que la trata de personas generalmente se da sobre personas vulnerables o determinados grupos vulnerables, como son las mujeres, los niños, los aborígenes, las mujeres pobres o los niños pobres, etc. Los trans también. Bueno, esta fue
fue suscrita en el año 2002. Vamos a volver a hablar de esta convención un poquito más adelante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se convirtió en un ruling case de trabajadores de Hacienda de Brasil Verde versus Brasil, que es una sentencia del 20 de octubre de 2016, dijo que la trata de personas, o digamos, aplicó la repulsión o ¿qué sería? No sería no es la repulsión. No, a ver, ¿cómo sería el término? Para que no sea el término. Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 6.1, lo que hace es reprimir la esclavitud y la trata de personas. Son esos dos supuestos, es lo que quería decir. Bueno, esta convención, o conocida como Pacto de San José de Costa Rica, tiene jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22. Son estos tratados que, independientemente de que se incorporen al derecho público interno o no, son dispositivos. En materia de género, la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, de la CEDAW, que tiene un organismo muy importante en la materia. Esta convención se firmó en Nueva York en el año 1979 y entró en vigor en el año 1981. También se encuentra incorporado a la Constitución Nacional a través del artículo 75 y 22, y en la recomendación 38 se refiere específicamente a la trata de mujeres y de niños, diciendo que es importante que los estados visibilicen la situación de las personas víctimas de trata y que tomen medidas que sean necesarias para reprimir este tipo de conductas que van en contra de la humanidad. No, bueno, tenemos la Convención Interamericana, cuando vuelvas, la Convención Interamericana contra la Discriminación. Bueno, entonces, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es más conocida como Convención de Belén do Pará, que es un paradigma en materia convencional. Reconoce la trata de personas y la prostitución forzada como una forma de violencia y discriminación de género. Y finalmente, la normativa internacional en materia de corrupción son, en el ámbito de Naciones Unidas, tenemos la Convención contra la Corrupción, la Convención sobre la lucha del cohecho de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y la Convención Interamericana contra la Corrupción. En este caso, lo más relevante es que habla de esto, de las monedas de cambio, no solo el dinero, sino también el poder, el sexo, y también marca alineamientos transversales en materia de género, trata de personas y corrupción. La recepción nacional. Nosotros tenemos todos estos instrumentos internacionales, pero para que tengan vigencia en el ordenamiento jurídico argentino es necesario sancionar una ley que lo incorpore al derecho público interno. Entonces, la convención más importante en materia de trata que tenemos es esta, la de delincuencia organizada transnacional, y su protocolo, que es el protocolo de Palermo, del que hablamos recién, y fueron aprobados por resolución 5525 de la Asamblea de Naciones Unidas en la ciudad de Palermo, Italia, por eso el protocolo lleva ese nombre. Entonces, este texto normativo, los tratados, se suscriben a nivel internacional y el texto se incorpora al derecho público interno a través de la sanción de la ley 25632, que fue sancionada el 1 de agosto de 2002, bueno, promulgada el 29 de agosto del 2002 y fue ratificada, bueno, estos son todos datos, ¿no? Pero en definitivo fue en el año 2002. A partir de ese momento, cuando en los estados se suscriben tratados internacionales y lo incorporan al derecho público interno, esto genera responsabilidad internacional ante la comunidad internacional. Entonces, frente a esas violaciones,
los organismos internacionales o aquellos que son encargados de velar por el cumplimiento de los convenios internacionales emiten directivas a estos países o llamados de atención. Entonces, ¿qué hace Argentina en materia de tratas de personas? Lo que hace es bregar por una reforma legislativa del Código Penal. Pero sucede algo más en el medio. Marita Verón, que es María de los Ángeles Verón, desaparece el 3 de abril de 2002, justo en ese momento. Entonces, ¿qué ocurrió? Había varios proyectos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores entre los años 2003 y 2004 para modificar el Código Penal e incorporar la trata de personas. Entonces, no existía esta normativa especial como de trata de personas como se conoce en la actualidad, sino que existían distintas herramientas, es decir, había distintos tipos penales que hacían punible este tipo de conductas, pero no específicamente como se conoce hoy la trata. Entonces, en el año 2008 finalmente se sanciona la ley 26364 e incorpora al Código Penal la figura de trata o el tipo penal de trata como se conoce hoy propiamente dicho. Entonces, los principales aspectos de esta ley, de la 26364, es que define la trata de personas. Esta ley hacía una diferenciación entre trata de menores y de mayores. Para que exista trata de mayores, exigía que se demuestre que había algún vicio en la voluntad, y en la de menores no era necesario, y después tenía situaciones agravantes como homicidios, etc., ¿no es cierto? Entonces, permite la sanción aun cuando no se hubiera consumado la explotación, es decir, que las conductas típicas que serían la entrega, la captación, el traslado, la acogida y la recepción en esos supuestos tenían que hacerse con la finalidad de explotación. Y si se consumaba la explotación, era un agravante. Se establece también la trata interna y la trata internacional, es decir, que se trasladen a las víctimas dentro del país o desde el país hacia otro país o de otro país a la República Argentina. Y se establece la federalización del delito de trata, es decir, acá se modifica el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, que hace que la justicia federal tenga competencia en esta materia, es decir, que debe intervenir un juez federal. Y reconoce un amplio catálogo de derechos para las víctimas y establece una cláusula de no punibilidad. Con relación a el amplio catálogo de derechos para las víctimas, tienen derecho a asistencia, tienen derecho a la manutención, tienen derecho a un establecimiento donde residir, tienen derecho a asistencia psicológica, médica, etc. Toda una serie de derechos que fueron, emergieron de esta ley. Y por otra parte, establece una cláusula de no punibilidad, es decir, que en esa instancia donde estas mujeres, estos niños u hombres, también puede ser, en esos supuestos, si cometieren algún delito, no son punibles. Bueno, a los 2 años de sanción de esa ley, comenzó a discutirse esta diferenciación que se hacía entre trata de menores y trata de mayores. Entonces, ¿qué es lo que se discutía? Si esa voluntad era válida o no era válida, si alguien podía permitir o no su explotación, consentirla, ¿no es cierto? Independientemente de que dijera de que lo hacía voluntariamente. Entonces, ahí está el tema del consentimiento, pero lo más importante es que en el año 2012 se absuelve a los 13 imputados que existían en la causa de Marita Verón. Esto provocó un gran estallido social, se produjeron marchas, movilizaciones de organizaciones, como podemos ver en estas imágenes. Se constituyeron como un gran grupo de presión para que efectivamente se reforme esta ley. Y tanto fue así
que se llamó o se convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, que no es común esto. Entonces, esta ley contaba con media sanción en el Senado, que ahí se pasa a la Cámara que le sigue, en este caso sería la Cámara de Diputados, pero en ese momento se iba a sesionar el año próximo. Entonces, finalmente, el 19 de diciembre se sanciona la ley 26.842, que va a aplicar el doctor Mazzucco, como, digamos, define la trata de personas como actualmente se conoce. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de abordar el tema de la trata de personas haciéndolo lo más explicativo posible, porque el delito ya de por sí es complejo. Es un delito bastante específico y tiene aristas que son difíciles de comprender. Entonces lo que voy a intentar hacer en la exposición es ir explicándolo como para que los operadores, que veo acá muchos, nosotros somos operadores del sistema, pero también hay mucha fuerza de seguridad, hay muchos estudiantes de derecho, lo puedan llegar a comprender sin entrar en cuestiones doctrinarias o jurisprudenciales, sino viéndolo desde el punto de vista lo más sencillo posible. Tal como lo sostenía la doctora Larregain, la 26364, en definitiva incorpora al Código Penal los artículos 145 bis y 145 bis y 145 ter al Código Penal, y la reforma introducida por la ley 26842, en definitiva lo que termina de hacer es darnos un concepto de lo que implica la trata de personas. Y básicamente lo que va a decir es que la trata de personas implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, transporte, la recepción y o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde hacia otros países. Tal como le decía la doctora, y también lo dijo el doctor Carmona, la verdad que la introducción que dio el delito es como para que se suba acá y empiece a explicar él, porque la verdad que se fue, en su introducción fue muy explicativo. A ver, el delito de trata de personas es un delito transnacional, o sea, se concibe desde el punto de vista de proteger a personas que son trasladadas de un lugar a otro con intención de, en lugar de destino, ser explotadas. Ese traslado puede ser de un país a otro, o de una provincia a otra, o de una ciudad a otra. La idea es generar desarraigo y en el lugar de destino poder explotarla. Se dice que es un delito específico porque tiene características específicas. Nosotros nos ponemos a pensar y leemos la norma, vamos a ver que en la primera parte la ley define lo que son las acciones, que son las primeras etapas o las fases previas a la explotación, que son el ofrecimiento, la captación, el traslado, el transporte, la recepción o acogida de personas, y después tenemos una segunda parte, una finalidad con fines de explotación, más allá de que la explotación efectivamente se produzca o no, sería una segunda parte de la norma. Y la completa, ya sea dentro del territorio nacional como desde hacia otros países. Ahora bien, ¿qué sucede? Este delito tan particular va a tener una fase previa o una etapa o fase previa y una fase posterior. Esta fase previa son las etapas previas de las que nosotros estamos hablando, que tienen que ver con estas acciones típicas, que ahora vamos a describir con mayor detalle. Con posterioridad vamos a encontrar que esas acciones típicas se desarrollan con una finalidad específica, una otra finalidad, que es generar la explotación. Reitero, independientemente de que la explotación se produzca o no. Es decir, si alguien capta, ofrece o traslada a una persona con fines de explotación y eventualmente es rescatada por las fuerzas de seguridad, estamos hablando de un delito de grado de tentativa, no, estamos hablando de un delito consumado, porque estas personas desarrollaron completamente las acciones previas o preparativas para la explotación. Quiero que se entienda eso porque es muy importante, porque acá la tentativa parecía como que está reservada a interrumpir
cada una de las etapas previas, las que, si se producen efectivamente, estamos hablando de delito consumado. Entonces, yo me voy a cambiar el PowerPoint solo. No, me fui encima, lo cambio solo y mal. Bien. A ver. Hablamos de las etapas o fases previas. Tenemos por un lado la primera fase, la primera etapa, ofrecimiento-captación. ¿Qué implica el ofrecimiento? La acción de presentar, entregar y o señalar a una persona con el fin de que sea explotada por terceros. Por su parte, ese es el ofrecimiento. La captación implica atraer a la víctima para controlar su voluntad, utilizando para ello diferentes medios comisivos, los cuales vamos a hablar con posterioridad, que dicen el consentimiento de la víctima. ¿Bien? Bueno, esto nosotros, las fuerzas de seguridad, lo hemos visto en un montón de casos, ¿no? Siempre hay una persona que ofrece en un lugar de origen, donde vemos una víctima en situación extrema de vulnerabilidad, y hay una persona que forma parte de esta red de trata, que verifica que hay alguien que puede ser sometido a una explotación de tipo sexual, entonces la va a ofrecer a esta red de trata, va a decir, esta persona está en condiciones de ser captada, y a través de algún mecanismo que dice la voluntad de la víctima, un engaño, una RID, que ya lo vamos a ver con posterioridad, esta persona engañada ingresa al circuito y es captada, por lo general por otra persona. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque cada una de estas acciones previas, el ofrecimiento a captación, transporte, traslado, recepción, acogida, las van a desarrollar, por lo general, no siempre las desarrollan distintas personas. No siempre es la misma. Hay personas encargadas de ofrecer y de captar, algunas de trasladar y otras luego de recibir y finalmente de acoger. En una segunda fase encontramos el traslado o transporte, que algo de las acciones que llevan a las víctimas a un lugar diferente del que viven, o hacer que las mismas se movilicen motivadas por falsas promesas realizadas dentro del territorio nacional o desde o hacia el exterior. Básicamente el traslado o el transporte de la víctima es esencial para que se configure el delito de trata. O sea, hay una división, una separación. Uno puede conseguir el delito de trata previo al traslado y post-traslado. ¿Por qué? Porque para poder someter a una víctima de trata de personas es necesario, casi siempre y en todos los casos se presenta de esta manera, trasladarla y desarraigarla, sacarla del lugar de origen en el que vive, en el que tiene sus afectos, en el que conoce a la gente, tiene su entorno, y llevarla a un lugar completamente desconocido donde no tiene posibilidad de pedir auxilio, de pedir ayuda, donde básicamente no sabe dónde queda nada. Bien, entonces nosotros vemos que cuando se traslada a la víctima y se genera ese desarraigo, una vez que llega la víctima al lugar de destino y es recibida, ahí la trata empieza a funcionar, la red empieza a funcionar, porque a partir de ahí esa persona baja de colectivo, vamos a ver que va a ser recibida por alguien, esa persona la va a llevar al lugar donde va a ser explotada, que eso tiene que ver con la acogida, quien la recibe para mantenerla bajo sometimiento, y a partir de ahí se produce lo que va a venir después, que es la explotación. Entonces, como para entenderlo conceptualmente, vamos a tener la recepción, que hace mención al hecho de recibir a las personas enviadas y o trasladadas por una tercera persona, mientras que la acogida implica albergarlas por un tiempo determinado. Pareciera que las acciones son parecidas, pero no son parecidas. De hecho, por lo general, al igual que en los casos anteriores, las desarrollan distintas personas. Es común que las redes de trata de personas tengan un individuo, un integrante de la banda que específicamente se dedique a recibir a la víctima. Hay que tener en cuenta que la víctima por lo general se traslada por sus propios medios o bajo la vigilancia de alguien. Son los menos los casos de rapto. O sea, la persona va a venir al lugar de destino para ser explotada, engañada con una falsa promesa de trabajo o de mejores condiciones económicas,
Eso después lo vamos a ver efectivamente con los medios comisivos, ¿no? Que de alguna manera generan vicia la voluntad de la víctima. Pero bueno, una vez llegado al lugar, hay una persona que se encarga de recibirla. ¿Por qué? Porque las redes, y esto nos demostró la experiencia, sobre todo a partir de la reforma de la ley de trata del año 2008 en adelante hasta la reforma del 2012, en ese momento que en el juzgado tuvimos muchas causas de trata, pero muchas. Era una causa por semana mínimo, algunas solamente se completaban, efectivamente eran denuncias reales y otras no. Pero nos enseñó la práctica que la persona que es encargada de recibir a la víctima no es la misma que la acoge. ¿Por qué? Porque las redes se preparan para verificar si efectivamente hay un funcionario público, un miembro de la fuerza de seguridad, vigilando la situación. Como esta persona se trasladó a otro lugar, no se sabe si la denuncia se efectivizó en otra jurisdicción, o si alguien advirtió que esta persona iba a ser trasladada. Por ejemplo, a Pedro Rivadavia. Entonces, las redes de trata tienen una persona que se encarga de ir a buscar la terminal. ¿Bien? Finalmente, esa persona, una vez que verifique y controla que esté todo en condiciones, la va a llevar al lugar donde finalmente la van a albergar para explotarla. ¿Dónde se genera la acogida, el albergue? Por lo general, en el mismo lugar donde se la va a someter la explotación. En el caso de explotación sexual, mujerías, bares, departamentos VIP, la modalidad ha ido cambiando. En caso de explotación laboral, de cualquier tipo, lo mismo, en el mismo lugar donde la reciben, la albergan y la explotan con posterioridad. Yo recuerdo un caso, que la verdad es que yo lo quería traer a relación, yo no recuerdo si fue con la Policía Federal, pero tuvimos un caso muy particular, ni bien la ley de trata se ha sancionado, para nosotros era una novedad, realmente estábamos tratando de dilucidar cómo era este delito, queríamos saber si estas fases previas configuraban el delito o si teníamos que esperar a que haya explotación. Tratamos todo en el entendimiento de cómo funcionaba el delito, y no tan solo nosotros, sino también las personas que veían situaciones raras, los integrantes de la fuerza de seguridad, de las fuerzas policiales. Entonces estábamos todos tratando de dilucidar cómo era. Entonces nos pasó algo en particular. Yo lo cuento a modo de anécdota porque la verdad que a nosotros nos conmocionó. Y que tiene que ver también con el tráfico de personas, y que tiene que ver con la transnacionalidad del delito, y que tiene que ver con por qué también delitos de competencia federal, implica una investigación integral. Y tiene que ver también con cuestiones de idiosincrasia y con cosas que por ahí puede resolver un antropólogo cultural, porque hay prácticas que no son comunes en Argentina, pero sí en otros lugares. Resulta que una persona, una vecina de un barrio de acá de Comodoro, no importa, advierte que en un multirrubro que era atendido por un hombre de la ciudadanía boliviana, colocan una reja. Básicamente colocan una reja en todo el frente y separa la parte de atención al público del lugar donde estaba la mercadería. A partir de ese cambio de la estructura del lugar, advierte que la persona que atendía el lugar deja de ser el dueño del titular, que era conocido por los vecinos del barrio, sino que aparece una niña de unos 13 años. Y que esa niña estaba y permanecía en el lugar durante todo el día. Entonces esta mujer, esta vecina, se presentaba al lugar a comprar a las 7 de la mañana y se encontraba la niña. A las 3 de la tarde y se encontraba la niña del otro lado de la reja. A las 11 de la noche y se encontraba la misma niña. Al lado del local había una casa donde evidentemente vivían el resto de la familia boliviana. Entonces esta persona, yo no recuerdo si hizo la denuncia en la policía, si hizo la denuncia en la fiscalía, o si presentó una denuncia escrita en el juzgado. Cualquier modo de iniciación del proceso está bien, no me acuerdo cuál fue específicamente, creo que fue con la Policía Federal, con la Gendarmería. Presenta la denuncia y dice: mire, esta chica evidentemente la han raptado o la tienen en contra de su voluntad. Presenta la denuncia y nos encontramos con esa situación. Hay algo muy particular en los delitos de trata de personas que tiene que ver con la investigación del delito, que es cuánto tiempo demoro yo en constatar como funcionario público si efectivamente una persona reducida, en este caso a
una explotación laboral, o vaya a saber qué otra situación podría haber habido ahí. ¿Cuánto tiempo se imagina que yo puedo constatar? Tengo que hacer rápidamente, porque si no estamos, esta persona puede llegar a la pueden matar, la pueden trasladar, lo cual es muy común. Entonces, automáticamente iniciamos la investigación, las fuerzas de seguridad constataron rápidamente el lugar donde estaba efectivamente esa chica, constataron la situación, estaba detrás de la reja todo el día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, y automáticamente ordenamos el allanamiento. Con asistencia, creo que en ese momento era el servicio de asistencia a la víctima en la provincia de la ciudad de Comodoro, porque obviamente no se puede allanar sin un servicio que atienda a las víctimas tan especiales que son las de la persona, y ingresamos al lugar. Bueno, nos encontramos con algo que realmente no podíamos creer. No tan solo la reja abarcaba la parte del frente del local, sino también la parte posterior, y seguía hacia un pasillo que estaba en el primer piso donde la chica dormía, hacía sus necesidades, sin cama, sin siquiera baño, y pasaba todo el día en medio de la mercadería. Esa era la vida de esta chica, que debe haber estado en esta ciudad, en Comodoro, una semana, 2 semanas, gracias a Dios establecidos en la denuncia. ¿Cómo la habían traído? La documentación que había utilizado el tratante de nacionalidad boliviana era el documento que pertenecía a su hija. Y se le habían ofrecido en Bolivia un pariente que se encontraba en una situación muy precaria, una situación de vulnerabilidad económica muy precaria, muy particular. Estaba en un estado de pobreza extremo y le pidió por favor a su amigo que lleve a su hija a Argentina para que mejore su situación económica. Bueno, la chica se encontró con este panorama. Esto como para que vean las notas, las particularidades. Por ahí el padre con muy buena intención la mandó y cómo esta persona se aprovechó de esa situación para básicamente reducir la servidumbre a esta chica. Bueno, conceptos o por ahí cuestiones esenciales para entender también qué constituye la explotación. Porque acá estamos hablando habíamos hablado de las acciones previas, ¿no? La acogida, el traslado, el ofrecimiento de la captación, el transporte de traslado, la recepción de la acogida son las acciones previas que tiene que desarrollar el sujeto activo con el fin de explotar. Ahora, ¿qué se entiende por explotación desde el punto de vista de la normativa de trata de personas? Hay que tener en cuenta que el delito de trata de personas es un tipo penal en blanco, lo que significa que si uno busca en el Código Penal qué significa explotación, se va a encontrar con que en uno de los dos artículos, en el 145 bis y el TER, habla de lo que constituye la explotación. Eso está legislado en la ley 26364, con la modificación del Código Penal, con la modificación de la ley 16842, donde describe a los fines de esta ley qué es lo que se entiende por explotación. Entonces dice el artículo 2 de la 26842, ¿no? Que reforma la 26364, perdón que remita continuamente, pero se entiende bien. Dice, a los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas. ¿Por qué dice eso? Porque los delitos, los supuestos que va a prever como supuestos de explotación, también constituyen delitos autónomos en el Código Penal. Pero, si le añadimos estas acciones previas y el entendimiento del delito en su conjunto, pasan a formar parte de la explotación en el marco de la trata de personas. No sé si se entiende el concepto. ¿Bien? Y entonces tenemos, cuando se redujeron o mantuvieron a una persona en condiciones de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad. Previsto en el artículo 140 del Código Penal. Delito autónomo, pero forma parte de la explotación en la fase de trata. Cuando se obliga a una persona a realizar trabajos de servicios forzados, en el caso de esta chica menor de edad que les contaba, cuando se promocione, facilite o comercie la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos, previsto en el artículo 125 bis, 126 y 127 del Código Penal.
Cuando se promoviere, facilitare o comerciare la pornografía infantil, o realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. Cuando se forzara a una persona al matrimonio o cualquier otro tipo de unión de hecho, es trata, chicos, y los obligan, es trata. Cuando se promoviere, facilitare, comerciar la extracción forzosa o el ilícito de órganos, fluidos o tejidos humanos. Estos son los supuestos de explotación. Obviamente, para que se configure el delito de trata, no hace falta que se configure la explotación, pero sí las personas que desarrollan las acciones típicas tienen que tener la intención de la explotación. ¿Bien? Esto es, a ver, hace un... Sí. Bueno. Una cosa que no dije del delito de trata es fundamental, que me parece que lo dijo la doctora Real en definitiva en parte de la exposición. O sea, el delito de trata de personas constituye una grave violación a derechos humanos, porque en definitiva la explotación propiamente dicha, en su fase de explotación, lo que el sujeto en definitiva hace es cosificar a la víctima, o sea, es tratarla como una mercancía. Bien, por eso no tan solo afecta a la libertad de una persona, sino también a su dignidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque de todas las modalidades de explotación uno va a ver que en definitiva lo que se hace es reducir a una persona a la condición de cosa de la cual yo me puedo valer para obtener un beneficio económico o de cualquier otro tipo. Es como la mercantilización de la persona. A vos te utilizo para generar un beneficio económico, te utilizo para que me sirvas, te utilizo para prostituirme y yo enriquecerme. Por eso es tan importante la aniquilación del delito de trata y la persecución, porque realmente es un delito muy degradante desde el punto de vista de la víctima. Ahora bien, vamos a partir de la base de que se desarrollan las acciones típicas previas al delito de trata. Ya llevo 29 minutos. Previos al delito de trata, vamos a agilizar un poco. Y vamos a encontrarnos con una situación en la que efectivamente se logró, la red de trata logró captar, logró trasladar, logró acoger, logró recibir, logró explotar a una persona. Y nos vamos a encontrar con que necesitamos, además de todas estas acciones, mecanismos de sometimiento, o sea, de mecanismos que mantengan a la víctima bajo sometimiento. La Protex en realidad tiene unas guías para entender el delito, son muy buenas, y esto es ahí, y efectivamente es así la práctica. Estos son los mecanismos que se utilizan, o sea, ¿cómo hago para mantener sometida a la víctima? ¿Cómo hago para...? Porque está bien, yo la traslado por la fuerza, o el engaño, tiene horas, se encuentra con autoridad, no va a trabajar como empleada doméstica, sino va a trabajar en un prostíbulo. Eso va a prosperar y engaño funciona. Ahora, ¿cómo hago para mantenerla sometida y que se quede? Bueno, tenemos que de alguna manera, alguna forma o algún mecanismo de sometimiento. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de sometimiento? Para mantener a la persona bajo trato, bajo explotación. Básicamente son las estrategias de coerción utilizadas por los tratantes para mantener a esta persona en condición de cosa. Hay tipos que se ven, o genéticos que se ven en la mayoría de los casos de trata. Los primeros son los mecanismos vinculados a aspectos económicos. La mayoría de las víctimas de trata sexual, sobre todo una vez que llegan al lugar de destino, se encuentran con que ya están endeudadas, porque tienen que pagar el pasaje. Después se dan cuenta que como no trajeron muchos enseres, hay que comprarlos a precios elevados. Entonces ya la deuda aumenta. Entonces el otro te dice, bueno, si vos querés volver, buenísimo, pagame el pasaje, pagame el alojamiento, pagame lo que yo te compré, pagame los elementos de limpieza, y empiezan a utilizar esas técnicas de coerción para mantener a las personas sometidas. Por eso hablamos de aspectos vinculados al endeudamiento y a la retención de porcentajes. Y eso es otra cosa también importante. Porque obviamente por cada paso, por cada copa o por cada hora de trabajo en la explotación laboral, el tratante, como es una cosa, se queda con un porcentaje. Bien, entonces nunca llega a poder adquirir la cantidad de dinero necesario como para volver a su lugar de origen o ayudar a su familia. La mayoría de esta gente
está en una condición de vulnerabilidad. Hay que entender que, creo que ya lo dije, la captación en el 90% de los casos se produce a través del engaño. No existe el rapto en la captación del delito de trata de personas. No se va a raptar a una persona de un lugar y se le va a trasladar hacia otro. La persona llega engañada y se encuentra metida en este berenjenal de situación y trata de salir, pero lamentablemente mediante estos mecanismos la mantiene sometida a otra persona. Bueno, después tenemos los mecanismos tradicionales, mecanismos que suponen el ejercicio de la fuerza o su amenaza, violencia física, violencia sexual, amenaza de deportación, para el caso de los delitos migratorios. Esto suena muy feo, pero es así. Nosotros, la experiencia nos enseñó que a las víctimas de trata sexual que vienen engañadas pensando que van a realizar una tarea doméstica o una tarea cuidando ancianos, esas son las dos que están en primer lugar, las someten a un procedimiento de hablante. ¿Qué significa procedimiento de hablante? Las violan continuamente los tratantes para que ellas de alguna manera se vayan acostumbrando a la situación, se vayan sometiendo cada vez más y les dan distintos estupefacientes o psicofármacos para mantenerlas en una condición de pasividad y así perpetuar o mantener el sometimiento. El otro tipo de violencia también muy utilizado es como ellos conocen el lugar de origen de la víctima y conocen su situación familiar, la amenaza pasa por atentar contra la vida de los padres, del hijo, el hijo que están tratando de mantener siendo sometidas sexualmente acá. Yo pongo el ejemplo de acá porque es lo que vemos nosotros acá en Comodoro, pero bueno, en todos lados sucede lo mismo. Lo que pasa es que el sur es un lugar de destino, no es un lugar de captación. El norte del país y los países limítrofes son lugares de captación. Bueno, y después los mecanismos que suponen un férreo control del tiempo, espacio y actividad de la víctima. Esto también es muy característico. Controlan, que no salgan para que no se contacten con nadie. Controlan cuánto tiempo duermen. Controlan quién las va a asistir en caso de que se enfermen, en caso de que haya que vacunarlas. Controlan todos los aspectos de la vida personal de la persona sometida a trata. Todos los aspectos. De esta forma, la persona no puede contactarse con nadie, no puede establecer vínculos por el control, es extremo. Bien, y así consiguen mantenerlas en situación de sometimiento. Bueno, vamos a ir cerrando por lo menos esta parte con los medios comisivos. Hoy por hoy, los medios comisivos en la actual redacción del delito de trata, yo soy de poner bastante contenido en los Power porque son más fáciles y por ahí permiten que uno tome captura y puedan leerlo. Básicamente los medios comisivos son todos aquellos que vician el consentimiento de la víctima para someterla a la trata de personas. Están descritos por la ley como engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Básicamente son todos los mecanismos que se utilizan para engañar a la víctima, para someterla y para poder captarla, trasladarla y finalmente explotarla. Hay que tener en cuenta que, como decía la doctora, estos mecanismos hoy por hoy se erigen o se constituyen como medios, como agravantes del tipo penal. Porque la principal reforma de la ley 26842 fue justamente quitar el consentimiento de la víctima para ser sometida a trata. El apotegma famoso que se utilizó en ese momento fue: nadie puede consentir su propia explotación, nadie puede consentir que la reduzcan a una condición de cosa. Por lo tanto, con la reforma de la ley de trata, con la reforma de la 26364 y la 26842, estos medios comisivos, que básicamente lo que hacen es vulnerar el principio de autodeterminación, pasan a ser agravantes del delito de trata y no, como en otro momento, que lo debía acreditar la propia víctima, que ella había sido engañada
eso pasaba, ¿no? Bueno, entre ellos encontramos el engaño, como la falta de verdad sobre lo que se dice, lo que conduce a la ignorancia o al error. Estos son términos genéricos, son simples como para que se entienda. Fraude entendido como el ardid para colocar una situación de error a la víctima y que ésta realice lo que la gente está buscando. Yo necesito trabajo, tengo trabajo en Comodoro Rivadavia como empleada doméstica, pero te pagan bárbaro, ya vas a ver cuando llegues. Violencia directamente es el empleo de fuerza física contra una persona. Yo dije que la violencia no era el medio utilizado con mayor asiduidad, pero, por ejemplo, si drogarlas es un medio de hacer violencia, y eso se utiliza mucho. La amenaza a cualquier otro medio de intimidación o coerción, que incluye todas las formas de coacción, que básicamente están dirigidas a generar miedo de la víctima. Yo te mantengo, te someto a trata o te voy a trasladar porque si no te voy a matar a tu padre, te voy a matar a tu hijo, o lo que se te ocurra. Y después tenemos el abuso de autoridad, que se refiere a quien genéricamente tiene un poder sobre otro. El término es amplio, está bastante discutido, pero puede abarcar, por ejemplo, el poder que puede llegar a tener un padre sobre un hijo o un empleador sobre su dependiente. Son, de alguna manera, personas que se encuentran en una situación de superioridad que ejercen determinada poder de decisión sobre estas personas. Y después tenemos el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Siempre que hay delito de trata de personas, genéricamente vamos a encontrar víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Como un término genérico que es mucho más amplio, de hecho la colega de trata de alguna manera habló de la condición de vulnerabilidad, dijo que debe entenderse como toda, o se entiende, como toda situación en la que una persona no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso. Es decir, se capta a las personas que están en situaciones tan decadentes de vida, de falta de acceso a derechos esenciales, que no les queda otra opción más viable que someterse al abuso. ¿Está viciada la voluntad directamente? Directamente no, pero a las personas no les queda otra opción, porque si quiere mantener a su hijo, si quiere ayudar a sus padres o si quiere salir de esa situación de extrema pobreza, no les queda otra que aceptar la propuesta y vincularse a este tipo de delitos. No sé si hay algo más. Bueno, no, esto me parece que ya lo hemos dicho, igual que lo de la 26842, acá sí para. La 2634 ya habíamos hablado, había hablado la doctora, no quiero hablar encima, pero básicamente quería, como forma de cerrar la exposición, hablar sobre cómo está configurada genéricamente la figura de la ley 26842 actual. La figura básica del artículo 145 bis elimina los medios comisivos, que vimos recién, los medios comisivos para que se produzca la trata. O sea, independientemente de que se consienta, o sea, que la persona, justamente estamos hablando de la vulnerabilidad, que la persona asienta a involucrarse en este tipo de delitos, se reprime igual. Por lo tanto, el consentimiento no excluye la ilicitud. Y después las figuras agravadas. Se va a agravar la figura cuando se produzcan los medios comisivos, esto es lo que estuvimos hablando. Se va a agravar también teniendo en cuenta el sujeto pasivo, como se trate de una víctima embarazada, mayor de 70 años, discapacitados, enfermos por su condición, la condición de los sujetos pasivos. Por la cantidad de víctimas también se va a agravar el delito, 3 o más. Por la cantidad de autores, 3 o más. Por razón del vínculo, el ascendiente, descendiente, cónyuge, afín. Por razón de, y acá tenemos algo importante que tiene que ver con esta jornada, ¿no? En razón de la función del autor. Este es el caso de que participan funcionarios públicos, de las fuerzas federales, de las fuerzas provinciales. Y una cuestión importante, por la consumación del delito. Fíjense, reitero, ¿no? Que parece como que lo reitero continuamente. Fíjense en la consumación de la explotación. Esto es la consumación de la explotación. Es una agravante de la figura, pero no requiere, para que estemos en presencia de trata, que se consume la explotación de la víctima. Y finalmente, por la edad, los menores de 18 años.
Bueno, espero que les haya sido de utilidad. La doctora va a efectuar el cierre. Gracias. Bueno, finalmente nosotros lo que queríamos decir es que Argentina ha sido distinguida hace muy pocos días como uno de los 30 países que más luchan contra la trata de personas. Y esto es por el Departamento de Estados Unidos, que emitió un informe ahora en el 2023. Y también tenemos que decir que hace unos días, el 4 y el 5, se celebró el segundo foro, que sería una plataforma regional contra trata, de la cual forma parte de Argentina. Así que deberíamos sentir orgullosos por esto. Muchas gracias.